resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Todos, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y todos en el 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y ahora vamos al verso 36. Yo lo leo y ustedes me siguen en el 37. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Todos, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Todos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Todos. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Todos. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y todos en el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué si Cristo nunca hubiera resucitado? Esa es la pregunta de las preguntas. Padre, Señor, bendice el mensaje ahora y dame la atención de todos, especialmente aquellos que están aquí que todavía no tienen esa certeza de ir al cielo cuando mueran. Por eso es, Señor, que predicamos el Evangelio. Las buenas noticias de que Jesús murió, sí, fue sepultado, pero Él resucitó. Y esa es la base de nuestra fe. Por causa de Él haber vencido la muerte, ahora el mundo tiene la oportunidad de un día ir a vivir con Él. Pero ese evangelio hay que predicarlo. Ese evangelio hay que creerlo. Hay que recibirlo. No solamente saberlo, no solamente conocerlo en la cabeza. Te pido, Dios, que me des el corazón de todos este día. Que seamos bendecidos por esta verdad. Y tu Señor, salva a los perdidos. Transforma vidas por el poder de la resurrección de Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les pido de favor a todos que me presten atención en el mensaje. Trate de no distraerse, trate de no hablar. Si usted escucha una voz, está el hermano Wally Juárez traduciendo al inglés a aquellos que hablan inglés por medio del dispositivo. Pero usted mire aquí y déjeme hablarle al corazón. ¿Qué si nunca hubiera un domingo de resurrección? Yo quiero que vayamos en sus Biblias, o si no, miren en la pantalla, el libro de 1 Corintios 15, donde Pablo contesta esa pregunta. En 1 Corintios capítulo 15, comenzando con el verso 12. Y como les dije, puede mirarlo en la pantalla también. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué si el cuerpo del Señor Jesucristo todavía estuviera en la tumba y la muerte hubiera conquistado al Señor Jesús? Durante esta semana, hermano Mario, voy a usar este micrófono. Oh, he's not here. Okay, I got it. Durante esta semana, muy conocida como la Semana Santa, muchas religiones, y las llamo religiones y no iglesias, porque mayormente no son iglesias. Muchas religiones mayormente celebran lo que llaman la crucifixión de Jesús, la pasión. En muchos lugares actúan lo que llaman la pasión de Jesús, personas vestidas como soldados romanos, caminando por las plazas con un hombre supuestamente imitando a Cristo, cargando una cruz, con otros dos hombres al lado representando a los dos malhechores. Y en algunos lugares hasta llegan al extremo de colgar a esa persona en la cruz por varias horas. Muchas de estas religiones falsas no creen que Jesús resucitó en un cuerpo físico, sino que Él resucitó en espíritu, que eventualmente se sentó a la diestra del Padre. No es que yo quiera ofender a nadie, pero la secta de los testigos de Jehová no cree en la resurrección corporal de Jesús. La secta de los mormones no cree que Jesús resucitó en un cuerpo físico. Pablo dijo en el capítulo 15 ahí de Primera de Corintios, lo leímos, en el verso 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Muchas religiones no aceptan la doctrina de la resurrección. El ilusionista y escapista más famoso de la historia, creo, lo fue un hombre llamado Harry Houdini. ¿Alguien ha oído ese nombre antes? Harry Houdini. Harry Houdini, muchos de ustedes no han oído de él. Él murió en el 1926. Y él fue la sensación más grandiosa de esos tiempos. Era un hombre muy famoso mundialmente. ¿Por qué? Porque él fue conocido por ser un escapista. No había prisión de donde él no se escapaba. Lo metían en una celda, le ponían candado y cadenas y él salía. No había esposas o cadenas de las que él no se zafaba. Lo metían en cajas cerradas con agua y escapaba de ellas. Lo ponían en camisas de fuerza, straight jackets, colgado de edificios, y asombraba a las multitudes escapándose de ellas. Se liberaba de cajas o ataúdes que eran sumergidas en las aguas, con cadenas alrededor de los ataúdes, y se salía de ellas. Algunos pensaban que él tenía poderes sobrenaturales. Tenía supuestamente una increíble disciplina física y mental. Fue odiado por los espiritistas y por aquellos que se comunicaban con los muertos. Y decía que de alguna manera él escaparía la muerte. Pero en octubre del 1926, Harry Houdini murió. Él le dijo a su esposa que en el día de su cumpleaños, él iba a contactarse con ella. Y de hecho le dio una palabra de contraseña para que ella supiera que era él. Y en el cumpleaños de Houdini, la esposa, la viuda, se sentó frente a la foto de su esposo con una vela prendida a esperar que él la contactara con esa palabra contraseña secreta que él le dio para que ella supiera que era él y que él había escapado a la muerte. Esperó 1 año, 2 años, 3 años, hasta 10 años de cumpleaños.
Y a los 10 años de cumpleaños ella decidió no prender más la vela y esperar por su esposo. Houdini escapó de muchas cosas, pero Houdini no escapó del infierno y de la muerte. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue a la tumba y al tercer día Él salió vivo. Y Él está vivo, Él resucitó. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Y ahora el pecado y la muerte, de eso Cristo es vencedor y vive para siempre nuestro Salvador. En este mensaje yo quiero hacer claro lo que la resurrección corporal de Cristo, de Jesús, hizo para el mundo entero. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra fe reposa sobre esta doctrina. La razón por qué nos reunimos cada domingo, la razón por qué vamos por las calles y casa por casa a llevar el evangelio, la razón por qué invitamos gente para que vengan a la iglesia, la razón por qué estamos dispuestos hasta algunos hasta sufrir por la causa de Cristo, gente que ha muerto, gente que ha sido encarcelada, gente que ha sido torturada. Los apóstoles fueron hombres que fueron martirizados. Pedro fue crucificado boca abajo, a Juan lo dejaron en la isla de Patmos, a Marcos, el que escribió el evangelio, lo hirvieron en aceite, y a Santiago lo decapitaron, y Juan el Bautista lo decapitaron, a Esteban lo apedrearon, a Pablo casi lo matan cuando lo trataron de apedrear, y eventualmente murió decapitado por Nerón, el emperador romano. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a llegar a esos extremos? Si esto no fuera cierto, ¿te crees tú que gente daría su vida por algo que es ficticio? Pero hay un poder extraordinario, sobrenatural en esta doctrina. Es el fundamento de nuestra fe. Es significante, importante y cierto que Jesús resucitó en un cuerpo físico glorificado. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que esto ha hecho por el mundo? Bueno, primeramente, el mundo ahora tiene información iluminadora que no tendría si Jesús no hubiera resucitado. ¿A qué me refiero? Lo que quiero decir con esto es que Dios literalmente prendió la luz, le dio al switch, jaló la cadenita y prendió la luz, prendió el foco para nosotros poder ver hacia la eternidad, que no pudiéramos ver si Cristo no hubiera resucitado corporalmente. Ahora tenemos lo que llamamos el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Ahora podemos predicar de que hay salvación de la muerte y del infierno. En 1 Corintios 15:1, Pablo dijo: además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Alguna vez has llegado a la casa y le has dicho a la familia: hey, tengo buenas noticias? Bueno, pues cuando Jesús salió de la tumba en su cuerpo físico glorificado, después de haber estado muerto 3 días, la humanidad de repente tuvo algo lo que nunca había tenido antes. Ahora tiene las mejores noticias que alguien puede dar, y es que el hombre puede ser salvo de la condenación del infierno e ir a morar en un cuerpo glorificado con el Señor Jesús para siempre. Las mejores buenas noticias son que la salvación del hombre ahora es posible, porque Jesús salió de la tumba con un cuerpo físico glorificado. Hay una manera para tú y yo ser limpios de nuestros pecados. El bautismo no te limpia el pecado, tus obras no te limpian el pecado, ir a la iglesia no te limpia el pecado. Y perdóname que lo diga de esta manera, porque no es mi intención que nadie se ofenda, pero ir a un hombre que le llaman papa, o le llaman sacerdote, le llaman padre, para ir detrás de una cortina y decirle a él que te perdone tus pecados, eso tampoco perdona pecado, porque el único que puede perdonar pecado es aquel que tiene las marcas en la cruz, de los clavos en la cruz, en sus manos. Y ahora el hombre puede tener limpieza de pecado, perdón de pecado. Por eso es que Pablo decía que se gloriaba en la cruz de Cristo. Mire, yo amo la cruz. Cantamos en el Monte Calvario, estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor.
Pero el símbolo del cristianismo no es un crucifijo y no es una cruz. El símbolo del cristianismo es una tumba vacía. Retrata esto en tu mente. Trata de imaginarte esto. Jesús había sido arrestado en el huerto cuando Judas vino y lo besó y lo traicionó con un beso. Fue llevado ante las autoridades para ser juzgado por el crimen de predicar que él era Dios en carne. Lo odiaban porque él testificó que él es Dios en carne. Esa noche lo agarraron en el huerto, lo llevaron ante el concilio de Caifás, lo azotaron con un látigo de 9 colas que literalmente desgarró su piel. Le pusieron una corona de espinas sobre su cráneo. Lo desfiguraron su rostro pegándole con puños y con palos. Le jalaron de la barba, le escupían degradadamente el rostro del Señor. Y una vez que declararon que él era culpable, lo sentenciaron a la crucifixión, a la muerte de un criminal. Lo que llamaríamos la pena capital de un hombre que ha matado y lo matan, le ponen en la silla eléctrica o en una inyección letal. Cargó su cruz hasta que ya no pudo más. Tuvieron que ayudarlo a cargar la cruz, lo tuvieron que cargar el resto del camino. Cuando llegan a ese monte que le llaman el monte de la calavera, el Gólgota, lo acostaron sobre ese madero y comenzaron a clavarle clavos inmensos por medio de sus palmas de las manos y sus pies. Lo levantan y lo dejan caer en ese hueco y todos sus huesos se salen de sitio, completamente desnudo en vergüenza, nuestro Salvador. Y después de 7 horas agonizando, y especialmente las últimas 3, cuando Dios el Padre lo abandonó porque el pecado de nosotros cayó sobre él, murió solo, en oscuridad, sufriendo la separación de Dios. Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue en ese momento que el pecado de todos nosotros cayó sobre él. Y ahí murió. Después de estar 7 horas en la cruz, comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. Venía la fiesta del reposo que comenzaba esa noche a las 6 de la tarde del jueves. Del miércoles en la tarde, que a las 6 de la tarde ya se iba a convertir en jueves para ellos. Y antes de que se le llegara a las 6 de la tarde, José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor y lo bajaron de la cruz. Su cabeza tal vez colgaba toda floja, toda monga, y su cabello ya estaba enredado por toda la sangre ya coagulada y empelotada. El cuerpo del Señor desfigurado, rasgado, podías ver sus huesos, sus tendones, podías ver sus venas, tal vez ya con costras encima de las heridas. Tanto era lo horrendo de su parecer que la Biblia dice que ya no lucía como un ser humano. Sus ojos hundidos, su piel ya en un color grisoso, feo, de muerte. Un agujero abierto en el costado revela la obra de la lanza de un soldado. Lo bajan con mucho cuidado y entre José de Arimatea y Nicodemo lo envuelven en lienzos, en sábanas, y lo ponen dentro de una tumba prestada, la tumba de José de Arimatea, que estaba en un huerto, no era un cementerio, era un huerto. El hombre era rico y puso a Jesús en su tumba. Era la única tumba que existía en ese huerto. Los principales sacerdotes van donde las autoridades romanas y hacen la petición de que la tumba sea protegida por soldados. ¿Por qué? No solamente ponen guardias para proteger la tumba, sino que sellan la piedra. Y en realidad lo que ellos estaban diciendo es:
Mira, las cosas están ya suficientemente malas y nosotros escuchamos a este hombre decir que él resucitaría. Entonces mejor es que hagamos lo necesario para que los discípulos no vengan de noche y se lo lleven y entonces digan que él resucitó. Y de aquí en adelante se esperaba que su cuerpo comenzara a descomponerse. Pero en Salmo capítulo 16, verso 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea con corrupción. Pedro citó esas palabras cuando predicó el mensaje de Pentecostés en Hechos capítulo 2, verso 31. Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, hablando del rey David, que su alma no fue dejada en el Hades, en el Seol, en la palabra griega y la palabra hebrea para la palabra tumba y en la palabra infierno, ni su carne vio corrupción. Eso quiere decir que el cuerpo de Jesús no comenzó a descomponerse como cualquier otro cuerpo. Y si me permites dramatizarlo un poco, lo más probable que lo que estaba sucediendo es que el diablo le ordenó a sus demonios: mira, asegúrense de que los gusanos comiencen a trabajar en el cuerpo de lo más pronto posible. Satanás era el emperador, el príncipe de la muerte. Tenía las llaves de la muerte. Desde que Adán pecó, él tenía las llaves de la muerte. Y lo más probable es que él le dijo: ahora que está muerto, lo queremos descompuesto. No podemos dejar que él salga. Comiencen a descomponer el cuerpo. Pero los gusanos no logran hacer ese trabajo y la corrupción no toma lugar en el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo que no dejará que su santo viera corrupción. La muerte comienza a preocuparse y comienza a gritarle ahí a los demonios: mira, aguanten a lo más probable que pueda, aguanten a lo más que puedan, porque si se sale, va a ser el primero que no hemos podido retener, y quién sabe si después de él hayan otros que también resuciten. Y Jesús murió el miércoles. El mito del Viernes Santo, de que Cristo murió el viernes, eso es un mito, eso es inventado por la Iglesia Católica. Imposible que Cristo estuviera en la tumba el viernes y estuviera 3 días y 3 noches. No hay 3 días y 3 noches del viernes al domingo. La Biblia enseña que el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas, 24 horas cada día. Para Cristo haber resucitado, tenemos que entender que el calendario judío empieza a las 6 de la tarde. Por eso es que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él dijo: y fue la tarde y la mañana el primer día. El día judío empieza a las 6. Quiere decir que el domingo para ellos comienza lo que es el sábado a las 6 de la tarde de nosotros. Anoche a las 6 de la tarde todavía era sábado para nosotros hasta la medianoche hoy. Pero para el pueblo judío el domingo empezó ayer a las 6:01 de la tarde. Y si usted echa para atrás 72 horas, porque tenía que estar 3 días y 3 noches, 24 horas del día, o 3 días de 36 horas y 3 noches de 36 horas, y usted echa para atrás desde el sábado de las 6 de la tarde al viernes, es un día y una noche. Desde el viernes de las 6 de la tarde al jueves, es 2 días y 2 noches. Desde el jueves en la tarde a las 6 hasta el miércoles a las 6 son 3 días y 3 noches. Cristo murió a las 4 de la tarde el miércoles. Él mismo dio su vida. Él no murió porque había perdido tanta sangre. Él no murió porque estaba todo débil y torturado. No, Cristo mismo dijo que Él pone su vida y nadie se la quita. Y cuando Cristo gritó esas palabras en gran clamor y Él dijo: consumado es, tetelestai, es el griego para esa frase. Cuando Cristo lo clamó, que ya todo está cumplido, el pago ha sido hecho, he logrado el plan de salvación, entonces Cristo decidió dar su espíritu y murió. Y para las 6 de la tarde del miércoles Él estaba dentro de la tumba y habían rodado la piedra, la habían sellado.
Y desde el miércoles de las 6 hasta el jueves de las 6 fue el primer día y la primera noche. Del jueves a las 6 hasta el viernes a las 6 fue el segundo día y la segunda noche. Del viernes a las 6 hasta el sábado a las 6 fue el tercer día y las 3 noches. Y de momento, después de eso, en cualquier momento el Señor salió de la tumba. Por la mañana del domingo, era madrugada, ya habían pasado por lo menos 12 horas. Las mujeres vienen a la tumba y dicen que encuentran la piedra removida. Hay gente que piensa que Cristo tuvo que levantarse y sacarse las sábanas y mover. No. El terremoto, Dios movió la piedra de allá arriba y la piedra no se movió para que Cristo saliera. Cristo salió de la tumba. La piedra fue removida para que la gente vea que Él ya no está en la tumba, que Él resucitó. Y después de las 6 de la tarde del sábado, que lo es para el domingo para ellos, para el pueblo judío, nuestro Cristo salió de la tumba y Él hizo una proclamación. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades o del infierno. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Cristo dijo esas palabras porque en el momento que Cristo murió y fue sepultado y resucitó, le quitó a Satanás las llaves de la muerte y del infierno. Satanás ya no tiene el poder sobre su propia casa. Jesús ahora tiene el poder. El clima supertitánico, el punto culminante en la historia de la humanidad, y que el mundo lo reconozca hoy o no, es inmaterial, es que Jesús resucitó corporalmente de los muertos. Es la piedra del cristianismo. La resurrección corporal de Jesús significa que el mundo ahora tiene información iluminadora. Dios le prendió la luz, algo que nos deja ahora ver la eternidad. Pero no solamente eso, número 2, el mundo ahora tiene confirmación irrefutable de que su resurrección sucedió. Hay confirmación irrefutable. Hace unos momentos atrás cantamos en nuestro primer himno: Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive ¿en dónde? En mi corazón. Y está bien que cantemos eso, pero esa no es la única confirmación. Confirmación irrefutable significa que Dios mismo se encargó de que hubiera evidencia de la resurrección de Jesús que nadie más puede refutar. Ha habido gente que ha tratado de refutar la resurrección de Jesús, pero por más que tratan no pueden, porque Dios mismo ha dado confirmación irrefutable. Un hombre llamado Frank Morrison se dispuso a refutar la resurrección de Jesús analizando las escrituras y las fuentes históricas. Su objetivo era disipar lo que la gente creía y decir que era un mito, y presentarlo en un breve artículo titulado Jesús, la última fase. Sin embargo, los hallazgos de este hombre, de su investigación, cambiaron su vida, la vida de muchos otros. Se convirtió en un firme creyente en la resurrección de Cristo y presentó su meticulosa investigación en un libro clásico llamado ¿Quién movió la piedra? Podemos ver la confirmación irrefutable en nuestro texto. En 1 Corintios capítulo 15 verso 5 dice la Biblia: y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. En Hebreos capítulo 1 verso 3 dice la Biblia: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La palabra indubitable significa que no es capaz de tener error, que no hay nada que lo refute, nada que lo debata. Años atrás se produjo una novela que luego también se convirtió en una película titulada El Código de Da Vinci.
En ese libro y en esa película presentan a Jesús como un hombre que se casó con María Magdalena y tuvo un hijo. Damas y caballeros, no hay evidencia de eso. Además, eso es una herejía diabólica. Jesús murió en la cruz. Él no estuvo tampoco solamente en coma, como algunos dicen, y despertó de la coma 3 días después. Estamos hablando de confirmación irrefutable, prueba indubitable. Piensa en todo lo que él sufrió físicamente y encima de eso lo envolvieron en sábanas de pies a cabeza. Y estamos supuestos a creer que él despertó de la coma y se quitó las sábanas y que él rodó la piedra para salir de la tumba. Eso no hace sentido. De hecho, cuando Juan vino al sepulcro y entró en la tumba, él vio el sudario doblado a un lado, lo que confirmó que Jesús había resucitado. En Juan capítulo 20, en el versículo 4, nos dice la palabra de Dios: corrían los dos juntos, hablando de Pedro y de Juan, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, está hablando de Juan, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos, las sábanas puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y dice la Biblia que entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Yo creo que el Señor Jesucristo doblaba el sudario de su cabeza, tal vez en otras ocasiones lo doblaba de cierta manera, y los apóstoles lo habían visto a él, habían visto cómo él doblaba el sudario de su cabeza. Y yo creo que el Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, Él salió de los lienzos. Él no tenía que desamarrarse. Él se levantó. Los lienzos entonces quedaron ahí postrados en la piedra del sepulcro. Y yo creo que Él agarró el sudario y lo dobló como siempre lo había doblado y lo puso aparte, porque sabía que cuando entraran estos dos iban a saber: eso nadie lo hace excepto el Señor Jesús. Otros dicen que su resurrección es un mito inventado por los apóstoles. Bueno, si eso es verdad, entonces produce el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Tú vas a la tumba de Gandhi y ahí está el cuerpo de él. Vas a la tumba de Confucio y ahí está el cuerpo de él. Vas a la tumba de Mohammed y ahí está el cuerpo de él. Pues entonces produce el cuerpo de Jesús. Otra respuesta a eso es: ¿cómo es posible que gente esté dispuesta a morir por algo que es un mito, que verdaderamente no hace sentido? Otros dijeron que los discípulos fueron a la tumba incorrecta. No, recuerda que él fue enterrado no en un cementerio, sino en el huerto, en un patio. Tenía un sepulcro que era de José de Arimatea. No había otra tumba para que la gente se confundieran. En Juan capítulo 20, verso 15 dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el ¿qué? El hortelano. ¿Qué es un hortelano? El que cuida del jardín y cuida de las hortalizas y cuida de... Era un huerto. Era un hombre contratado para cuidar del huerto. ¿Ok? No había otra tumba ahí. Pero si ese fuese el caso, ok, produce el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Otros dicen que los discípulos se robaron el cuerpo. Pero el libro de Juan 20, capítulo 19, nos dice que los discípulos estaban reunidos en el aposento. ¿Okay? Han llegado a decir que hasta los discípulos estaban quebrantados por la muerte de su maestro, de su Salvador, y que tuvieron alucinaciones, que cuando vieron a Jesús vieron un espíritu. Se hizo un estudio de personas que tienen alucinaciones. Y especialmente después de la muerte de su ser querido.
Y el porcentaje es que de 7 de cada 100, ¿ok? Y la mayoría de ellos son ancianos, supuestamente tienen alucinaciones. ¿Ok? Yo le voy a ser sincero, no por burla, pero papi, antes de irse al cielo, papi hablaba con el ropero, con el gavetero del cuarto. Yo lo tenía en cámara y yo veía que mi papá hablaba. En una noche él se levantó, ¿te acuerdas, Roberta? Se levantó y Roberta estaba allá en la casa y él le dijo a Roberta, rápido, ven, que hay un bebé. Decía que había un bebé. ¿Quién había tenido el bebé? Ella, mira, ella tuvo un bebé. Roberta le dijo, Dad, pero que sí, y Roberta fue para allá y mi papá le mostró la cama y dijo, es que ahí está el bebé. Gente anciana a veces ya llegan a una edad. Nada, ustedes que son más jóvenes, tú ves alucinaciones porque le pusiste mucha cebolla a los tacos antes de acostarte a dormir. Cualquiera ve alucinaciones cuando uno come tacos. Anyway. Pero digamos que ese fue el caso. Digamos que los apóstoles vieron un espíritu. Ok, en 1 Corintios 15:6 dice la Biblia que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Tú me quieres decir que todos esos 500 hermanos vieron alucinaciones? Esto es confirmación irrefutable, es indubitable. Dios los dejó, no se puede debatir, no hay quien los refute. Cristo se le apareció por lo menos 11 veces en diferentes ocasiones después de haber resucitado. 10 veces se le apareció a diferentes personas. A María Magdalena fue la primera. Luego a las otras mujeres en Mateo que iban en el camino. Se le apareció a Pedro. Se le apareció a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Luego se apareció a los 10 discípulos en el aposento, pero Tomás no estaba presente. Luego la semana después se le apareció otra vez a esos 11 discípulos porque Tomás estaba presente. Luego se le apareció a 7 discípulos en el mar de Tiberia. Luego dice la Biblia que se le apareció a 500 personas a la misma vez. Luego se le apareció a Santiago, a Jacobo. Luego se le apareció a los 11 antes de ir al cielo. Y Pablo dice, como último, como abortivo, se me apareció a mí en el camino a Damasco. Y él no iba a Damasco con el corazón quebrantado por la muerte de un ser querido. Él iba a Damasco a encarcelar o matar cristianos que creían en la resurrección, porque él estaba convencido de que Cristo estaba muerto y que no había resucitado. Y cuando Cristo lo salvó, Pablo se dedicó a predicar toda su vida hasta que se fue al cielo de que Cristo resucitó, porque él lo vio. Es iluminación iluminadora, información iluminadora. El evangelio. La gente hoy día está en oscuras, en tinieblas. La mayoría de la gente cree que van a ir al cielo porque son suficientemente buenos para ir al cielo y no son suficientemente malos para ir al infierno. Por eso es que Cristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y Él les va a decir, yo nunca te conocí. Y la mayoría de la gente en el infierno va a ser gente que se va a quedar asombrada de que no entraron al cielo. Porque la salvación no es por lo que tú haces. La salvación es porque vas a una iglesia, porque te bautizas, porque te portas bien. Porque la verdad del caso es que nadie aquí es perfecto en este mundo. Todos somos pecadores y estamos expulsados de la gloria de Dios. Por eso fue que Cristo tuvo que morir. Y Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos iluminación, para prender nuestro foco, prender nuestros ojos espirituales, para que ya no andes engañado, autoengañado, pensando que tú eres bueno suficiente para ir al cielo. Nadie es bueno suficiente para ir al cielo, y la gente no va al cielo porque es buena, la gente no va al infierno porque es mala, la gente va al cielo porque han aceptado a Jesús en su corazón como su Salvador, y la gente va al infierno porque rechazan a Cristo, no lo aceptan. No es decir,
que yo lo acepto todos los días. No, Señor, es que tú tengas un día en tu vida donde tú sabes que tú eres pecador y tú te das cuenta de que tu pecado te ha condenado a ir al infierno y que Cristo murió por ti en la cruz para salvarte, y tú vengas a Él y le digas: Señor, sálvame y llévame al cielo cuando yo muera. Entonces eres salvo. Está la confirmación irrefutable. Número 3, ahora el mundo tiene una increíble implicación de todo esto. ¿Cuál es la implicación? Bueno, número 1, que Jesús es verdaderamente Dios. Jesús fue Dios en carne. Y cuando estas personas tristemente equivocadas, que se llaman testigos de Jehová, vienen a tu casa, te traen una traducción de las Escrituras, y ellos son los primeros que te dicen que Jesús no es Dios, eso es antibíblico. Jesús fue Dios en carne, y la resurrección probó que Él es Dios. En Juan capítulo 10, verso 17 dice, En Juan capítulo 10, verso 17 dice: pero por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y por más que los judíos querían matarlo, no podían, porque nadie puede decir algo así excepto Dios. No solamente esa implicación, pero número 2, la implicación que la predicación ahora es útil. Por eso es que Pablo dijo en 1 Corintios 15, 12, él dijo: si Cristo no resucitó, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. La Biblia dice que si Él no resucitó, entonces esos que predicamos somos falsos testigos. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sabes qué? Cierro las puertas de la iglesia, ya basta de dar ofrenda, ya basta de estar viniendo aquí los domingos y vámonos para casa. Entonces, ¿para qué tenemos esta fe? Todo gira alrededor de la resurrección. Y si Él no resucitó, entonces no hay esperanza. Somos miserables. Pero como Jesús resucitó, la predicación es algo fenomenal. Pablo está enfatizando la importancia de la predicación. Hoy día muchos cristianos aún no valoran la predicación. Dios escogió la locura de la predicación para salvar y cambiar y transformar la vida de la gente. Mire, mejor es estar sin televisión, mejor es estar sin internet, mejor es estar sin celular, mejor es estar sin trabajo, sin dinero, que estar sin predicación. Yo me he criado bajo la predicación, me encanta escuchar predicación, me crié yendo a la iglesia y cada vez que hay un servicio yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque la predicación es lo que Dios escogió para salvarme y es lo que transforma a una persona. Si la predicación no fuera útil, entonces Noé predicó en vano 120 años antes del arca, antes del diluvio. Todos los profetas predicaron en vano. Todo lo que el pastor Hernán Cortés allá en Puerto Rico lo predicó en vano. Todo lo que hombres de Dios han predicado a través de los años ha sido en vano. ¿Cuál es la implicación? Número 3, que no tenemos que temerle a la muerte. Mire, el cristiano no tiene que temerle a la muerte. No puede que le tengamos miedo a cómo vamos a morir. No queremos pensar en la muerte, pero la muerte es algo real. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero lo que yo no quiero es irme en el próximo cargamento. En 1 Corintios 16, 26 dice la palabra de Dios. Do we have it? I'm sorry. It's 15:26. Okay, my bad. Nosotros como cristianos no debemos vivir en constante temor de la muerte. En Hebreos capítulo 2, verso 14, ahí está, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En Hebreos capítulo 2, verso 14, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, ¿Hebreos? Es Hebrew.
Do you have Acts? There you go, Hebreos dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, dice el verso 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe por qué la gente no quiere hablar de la muerte? Porque le tienen miedo a la muerte. Pero el cristiano no tiene miedo a la muerte. En Mateo capítulo 10, verso 28, dice, Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si tú estás aquí esta mañana y tú no sabes a dónde tú vas a ir cuando mueras, mejor es que tú le temas más, no a la muerte de tu cuerpo, sino a la muerte de tu espíritu, de tu alma en el infierno. Pero si tú eres salvo, tal vez le tengamos miedo a la manera de morir, no queremos morir con dolor, pero para nosotros la muerte es estar ausente del cuerpo y presente con Jesús. Tengo que terminar, voy a brincar al número 4. La próxima implicación, tenemos la esperanza gloriosa de un día resucitar con un cuerpo glorificado. Nosotros no vamos a estar flotando en el aire con alitas detrás de la espalda, todo el mundo va a ser rubio. ¿Te imaginas al hermano Osvaldo rubio? Es el único que no es rubio en la familia. ¿Te imaginas al hermano René rubio? No vamos a estar flotando así. En 1 Corintios 15, verso 51 dice, he aquí os digo un misterio. Era un secreto hasta ese momento. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, hey, te voy a decir un secreto? Y tú dices, ok. A todos nos gusta el chisme. Y tú dices, y yo sé lo que tú dices, sí, me lo puedes decir, yo no se lo digo a nadie. Mentiroso. Mentirosa, tú siempre se lo dices a alguien. Pablo dijo, le voy a decir un secreto, porque hasta ese momento era un secreto. Los cristianos estaban muriendo y no sabían qué estaba pasando con ellos. ¿Y qué pasó ahora? ¿Los vamos a volver a ver o no? Y Pablo dijo, ahora les voy a decir un secreto, pero ahora se los voy a revelar. He aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. El secreto es que va a haber una generación que no va a ver la muerte. Y va a ser la generación que va a ser arrebatada en el rapto. Si Cristo ahora mismo suena la trompeta, todos los que estamos salvos aquí, en un abrir y cerrar de ojos nos vamos al cielo, no vamos a tener que pasar por la muerte. Pero todos seremos transformados, dice la Biblia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice la Biblia. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, vencida. ¿Dónde está, oh sepulcro, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte o la vida no termina con la muerte en el sepulcro. Dios no ha terminado con el cuerpo cuando es enterrado. El cuerpo del cristiano no se queda en la tumba para siempre. El cuerpo del cristiano va a ser un día transformado, va a ser resucitado y vamos a tener un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús, porque Él también resucitó. Termino, ya es hora de terminar. El hermano Caleb García, integrante de la Rondalla Bautista de Benecer en Tina, Texas, escribió un himno. Y el hermano Abel y el hermano Joey Orellana lo pusieron en música. Y el hermano Abel me lo mandó el viernes y me dijo, pastor, le quiero compartir con usted este canto. No lo comparta todavía porque no ha sido puesto en las plataformas, pero hoy lo iban a cantar en su iglesia y ya va a estar en las plataformas. Y yo lo pude escuchar y wow, qué tremendo himno. Y yo quiero que ahora ustedes lo escuchen y vean la letra de este precioso himno que la Rondalla Bautista de Benecer escribió acerca del Señor Jesús y que Él resucitó. Guys.
de aquella cruz, ni de aquel Jesús que su vida dio. Mi Salvador, con su sangre derramada, Él me compró. Mi Redentor, por librarme del pecado. Gloria al Señor, amén. Él resucitó. El poder de la muerte venció y con gran victoria triunfó. Gloria demos al Hijo de Dios. Que mientras su sangre caía, sus fuerzas se iban. Esa cruz nunca la dejó, y aunque al Calvario Él iba, por mí lo hacía, Él todo por mí lo sufrió. Hermanos, no hay mejor noticia que el Señor Jesucristo resucitó. Si no fuera por eso, estuviéramos todos perdidos. Pero tú y yo tenemos la salvación, la promesa de vida eterna. Y si estás aquí esta mañana y no sabes que tienes vida eterna, qué mejor día para tú aceptar a Jesús como tu Salvador y que Él te salve y te lleve al cielo algún día. Olvidaré de aquella cruz, ni de aquel Jesús que su vida dio, mi Salvador, mi Redentor. Mas Él resucitó, el poder de la muerte venció y con gran victoria triunfó. Gloria demos al Hijo de Dios. Que mientras su sangre caía, sus fuerzas se iban. Esa cruz nunca la dejó, y aunque al Calvario Él iba, por mí lo hacía, Él todo por mí lo sufrió. Y mientras su sangre caía, sus fuerzas se iban. Esa cruz nunca la dejó, y aunque al Calvario Él iba, por mí lo hacía, Él todo por mí lo sufrió. Mas Él resucitó, mas Él resucitó, mas Él resucitó. Gloria demos al Hijo de Dios, mi Salvador, mi Redentor. El Señor resucitó. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, nadie mirando. Primero quiero hablarles a ustedes aquí que están de visita.